Sí, muchas veces teniendo que compartir la palabra de Dios, es una realidad que nos enfrentamos nosotros mismos con nuestras propias flaquezas, debilidades, conflictos personales. Esto es algo que muchas veces es inevitable. Vamos a orar para que sea el Señor el que nos hable a todos nosotros, incluyéndome a mí, y que podamos aprender algo, lo que Dios quiera y tenga para nosotros en esta noche. Padre Celestial, tú sabes que es tu palabra la que queremos oír. Pues te rogamos que seas tú tomando control de este lugar, de cada uno de nuestros corazones, y que seas tú hablándonos conforme a tus propósitos en gloria, trayendo tu palabra bendita a nuestras vidas y ayudándonos a comprender que tu palabra sea sembrada en nuestros corazones y produzca frutos conforme a tus riquezas en gloria. Gracias, Dios, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo nos acercamos a ti. Amén. Leí algo interesante. Bueno, sé que en el Perú no se esquía, por lo menos no en Lima, no en la costa, no en la selva, y solamente por algunos lugares en las montañas. Pero aquí donde yo estoy, muy al norte, en estos momentos estoy en Canadá, es muy frecuente encontrar personas que esquían. Es un deporte de invierno, ¿no? Se necesita mucha nieve o también hielo, porque hay personas que pueden esquiar o patinar en hielo, pero son diferentes tipos de zapatos y indumentaria que las personas usan, ¿no? El hecho es que un pastor estaba yendo a su iglesia, una iglesia, digámoslo, bastante conservadora, con muchos años de antigüedad y con gente bastante mayor. Y yendo a su iglesia para predicar, se dio con la sorpresa que la carretera estaba bloqueada. Y él tenía que predicar. Así que se le ocurrió la gran idea de ponerse sus esquíes e ir por el lado de la carretera que había un río congelado y esquiar hasta la iglesia. Oh, sorpresa. Llegó a la iglesia para sorpresa suya. Algunos hermanos no lo vieron bien. Él pudo predicar, lo dejaron predicar, y al final del culto se reunieron los líderes de la iglesia. Lo llamaron a él y le llamaron la atención. Porque ¿cómo era posible que él hubiera venido a la iglesia esquiando? Así que él les explicó la situación y no lo querían dejar ir tan fácilmente hasta que uno de los diáconos de la iglesia le hizo una pregunta que de alguna manera satisfizo a todos. Le preguntó al pastor, dígame usted, venir esquiando a usted a la iglesia, ¿le causó algún tipo de satisfacción? ¿Disfrutó haciéndolo? Y el pastor le dijo que la verdad es que no, porque no es muy buen esquiador. Cuando ellos escucharon que no lo disfrutó, entonces, ok, lo dejaron. Me causa gracia porque aparentemente en algunas iglesias está la idea que si uno lo disfruta, entonces podemos nosotros pensar que hay algo de maldad, de pecado. Me llamó mucho la atención este concepto. Estaba leyendo por otro lado que
Estamos hablando de alrededor de 1500 años atrás. Yo creo que no podemos mencionar o creer que estamos hablando de la iglesia primitiva, pero una iglesia bastante temprana, ¿no? Donde las reglas eran increíbles. Uno, en algunos casos, por ejemplo, en algunas iglesias, tenía que vestirse de cierta manera, no afeitarse la barba, la forma de caminar, de portar una Biblia o de hacer las cosas era bastante estricta. Y si uno no lo hacía de esa manera, entonces tenía y se iba a enfrentar con los líderes de la iglesia en algún momento. Lo simpático es que estas reglas cambiaron. Y me encuentro con que hace aproximadamente 150 años, las reglas habían cambiado de tal manera que ahora ya uno no podía llevar barba en el mismo lugar, en el mismo país, y donde esta forma de expresar nuestra religiosidad, nuestra creencia, nuestra fe, estaba circuncidada de otro tipo de exigencias. Yo digo, ¿qué pasaría con mí, con mi persona, conmigo mismo? Si me exigen tener barba, yo que soy lampiño, ¿qué voy a hacer? ¿Tendría que pegarme una barba postiza o algo para decirle a la gente que estoy yendo y cumpliendo con las normas? ¿O qué? Y esto es un fenómeno con el cual nuestro Señor Jesucristo se enfrentó él mismo desde cuando Él estuvo aquí. Quisiera que leamos Mateo capítulo 12, versículos del 1 al 8. Voy a dar unos segundos para que encuentren este pasaje. Es un pasaje muy largo, pero ilustra muy bien el tema que estamos tocando. Mateo 12, del 1 al 8. En aquel tiempo, iba Jesús por los sembrados en un día de reposo. Y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos, le dijeron, he aquí, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues yo os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre el día de reposo. Este pasaje es perfecto para el tema que estamos tocando hoy día. En primer lugar, el Evangelio de Mateo es el Evangelio que nos trae, nos muestra el reino de Dios. Jesús mostrándonos, trayéndonos lo que Él nos quiere dar, el reino. Lo significativo de esto es que Él encontró oposición
gente que no querían aceptar lo que Jesús estaba trayendo como un regalo. Y esta oposición era, en cierta medida, yo diría hasta cómica. Y estamos hablando de los estudiosos. Estamos hablando de aquellos que trataban de cumplir y se exigían y exigían a todos a su alrededor a cumplir lo que estaba escrito en la ley. Hay algunos aspectos que de repente nosotros deberíamos de resaltar en este pasaje. Por ejemplo, ellos estaban viajando. No sé si a ustedes les ocurre, pero cuando uno está viajando, ¿no? Normalmente uno está pensando, ¿y dónde voy a parar para comer? ¿No? Y normalmente, pues en un viaje largo hay una estación de servicios, una cafetería y algún sitio, y cuando uno conoce el viaje y sabe hacia dónde va, uno se proyecta, ¿no? En tal lugar voy a parar a comer, a almorzar o a desayunar. Estos hombres estaban viajando a pie. Con mayor razón, había más hambre. Y fíjense que caminando y caminando, se encuentran con sembrados a los lados. Esto es como una estación de servicio, como un oasis en el caminar de un viajero, ¿no? Entonces ellos simplemente jalan espigas y empiezan a comer de las espigas, los granos, como si fueran aperitivos, como si fueran pequeños dulces, empiezan a comer los granos. Quiero decirles, los fariseos, los religiosos de esta época, habían hecho un sinnúmero de reglas que se tenían que seguir y habían descrito todas las cosas que se podían o no se podían hacer. Tenían alrededor de, déjenme verlos, para dar un número exacto, para no decir alrededor. Ups. Número de reglas. 613 reglas en su sistema de leyes que debían de seguir. 365 reglas negativas que no deben de hacer. 248 reglas positivas que uno tiene que hacer. Solamente respecto al trabajo, tenían una variedad de distintos tipos de trabajo, categorías de trabajo, que ellos habían decretado 39 distintas categorías de trabajo. Una de estas categorías era el cosechar. Estoy tratando de pensar en las palabras. El cosechar. Esta es una categoría de trabajo que uno no debe de realizar en día de reposo. Segunda categoría de trabajo es el rastrillar. De alguna manera, al cosechar los granos hay que sacarles las cáscaras o las coberturas, ¿no? Y esto es una segunda ley o una categoría de trabajo que ellos, los discípulos de Jesús, estaban haciendo en un día de reposo. Y en tercer lugar, el aventar, es como separar finalmente y tener los granos separados de todas las demás cosas que no son granos. En otras palabras, los fariseos habían encontrado a los discípulos de Jesús pecando en 3 categorías de trabajo que estaba determinado que en el día de reposo no se debían de realizar. ¿Qué cosa es esto? Lo que Jesús nos está señalando, lo que nos está mostrando aquí, es un enfrentamiento que desde los tiempos de Jesús hasta ahora estamos manteniéndolo, viviéndolo día a día.
no solamente dentro de la iglesia, sino también fuera de la iglesia. Vivimos en países, en gobiernos, donde el legalismo, así, el legalismo nos rodea y trata de manejar nuestras formas de vida. Lo que Jesús les dice a los fariseos me sorprende aún más. Normalmente cuando Jesús se enfrentaba al pueblo, les decía, habéis oído. ¿No habéis oído? ¿Has oído? ¿Has escuchado? A los fariseos no. Jesús les dice, ¿no habéis leído? Y esto es bastante serio, porque ellos precisamente eran los que estudiaban y leían la ley y buscaban todas estas cositas, ¿no? Para saber cómo describir lo que uno debe de hacer y lo que uno no debe de hacer. Así que Jesús los confronta perfectamente, directamente, respecto a lo que supuestamente ellos deben de saber. Y les pone 3 ejemplos de cómo David entró al templo y comió precisamente aquellos que estaba reservado para sacerdotes. No solamente él, sino también los suyos que viajaban con David. Ahora no solamente David, los sacerdotes mismos también, dice, comen en el día de reposo de la misma manera. Y lo que quiero señalar es que el legalismo normalmente va a enfrentarnos a estas cosas. Lo que, por un lado, ¿no? Siempre vamos a encontrar que el legalismo de alguna manera va a señalar los errores que otras personas están cometiendo o que nosotros estamos cometiendo. El legalismo va a disfrutar encontrando aquellas fallas en las cuales hemos caído. Aquellas cosas que no hemos hecho o aquellas cosas que hemos hecho. Esto es una primera característica, digamos, del legalismo. Y de alguna manera, ellos disfrutan el hecho de poder encontrarse que así ellos pueden resaltarse y sentirse mejor consigo mismos, porque ellos sí están cumpliendo todos estos detalles que están en la ley o que ellos han encontrado o han añadido a la ley. Y este es el segundo punto, que el legalismo normalmente añade a la ley. Encuentra más cosas que señalar. Encuentra algunas otras puntos, características o detalles que deberíamos de cumplir. Y así se disfrutan encontrándonos culpables por cosas que de repente pues son bastante naturales. Vivir o hacer. Leí por otro lado, tratando de documentarme respecto a este tema, cómo inclusive para una mujer, en algunas iglesias, el mirarse en el espejo para poder peinarse o arreglarse en día de reposo, también era considerado pecado. Vivimos, como dije, en una cultura legalista. Y esto quizás podamos verlo por la cantidad de leyes que tenemos en nuestros países. No solamente para gobernar nuestro tránsito por la ciudad y cuando estamos manejando, sino también para gobernar todo aquello que involucra nuestras relaciones comerciales y sociales con otras personas. Y normalmente el legalismo encuentra excepciones específicas, especiales,
para que hacernos simplemente la vida más difícil y encontrar las fallas y pecados que todos tenemos, porque nadie escapa de fallar en alguna cosa y de caer en alguna cosa. Lo que quiero señalar es que el legalismo olvida el corazón de la ley. Y cuando decimos el corazón de la ley, normalmente teólogos, estudiosos de la palabra, les gusta señalar como el espíritu de la ley. Y cuando decimos el espíritu de la ley, nos referimos a la intención verdadera que Dios tuvo al traernos algo, al decirnos algo específico. Y aquí es donde Jesús señala de forma realmente más clara no podría ser. ¿Acaso no sabéis? Esto es como una cachetada en la cara de los fariseos. ¿Acaso han leído todo, pero no han entendido? Lo más importante de la ley no es el apegarse a la ley, sino la misericordia, porque misericordia quiero antes que sacrificios. Y gracias, Pastor Jürgen, por haber traído el pasaje de Juan, porque precisamente es esa la misericordia y la gracia de Dios. Y es eso lo que Jesús vino a traer cuando mostró el camino y el reino. Y el legalismo se opone, se pone directamente, enfrenta a la gracia, porque nos obliga a cumplir una serie de normas para ganarnos el cielo. Porque nos dice que, de alguna manera, tenemos nosotros que ser lo suficientemente buenos. Y si no hacemos las cosas de la manera en la que la ley lo manda, entonces no podemos entrar al cielo. Recuerdo a un teólogo famoso al cual se le hablaba, se le preguntaba respecto a las religiones que hay en la tierra. En realidad yo no estoy de acuerdo con él, pero él dijo hay dos. Y quiero decir, aunque no estoy de acuerdo con él, quiero traer su idea a ustedes, básicamente porque a la vez es interesante. Él dijo dos, solamente dos. Una que dice que todo lo que tenemos que hacer para ganarnos la salvación, ¿no?, está de alguna manera determinado y escrito. Y que así podemos nosotros entrar o llegar a un mejor nivel o a un lugar celestial o a un paraíso o algo a lo cual pues quisiéramos llegar. Pero la segunda religión, él dijo, es aquella que no tenemos que hacer algo para ganarnos la salvación, sino que ya ha sido hecho algo para que nosotros obtengamos la salvación. Y eso algo es lo que Jesús hizo en la cruz. Me gusta esto, cómo Él lo explica y cómo Él divide las cosas, pero en lo que no estoy de acuerdo es que esta segunda categoría que Él menciona, yo no la pongo en la categoría de religión. ¿Por qué razón? La palabra religión viene de un término latín, religare, que involucra el prefijo re y la palabra ligare. Re es volver a, ligar, relacionar al ser humano con Dios. Religión, en otras palabras,
describe lo que el hombre hace para volver a ligarse a Dios. Y esto es religión. Y yo insisto, cristianismo no es religión. Porque no es lo que el hombre hace para ligarse a Dios, sino es la respuesta de lo que el hombre hace a lo que ya hizo Dios para alcanzarnos. Y esta es la gran diferencia entre las demás religiones y lo que es cristianismo. Si alguien te pregunta cuál es tu religión, a lo menos cuando me preguntan a mí, yo digo, no soy religioso. Me gusta explicar y me dicen, pero ¿lees la Biblia? Sí, leo la Biblia. ¿Vas a una iglesia? Sí, voy a una iglesia. Entonces, ¿eres cristiano? Eso sí, soy cristiano, pero tú dices que no tienes una religión. Es que cristianismo no es una religión. Cristianismo es una forma de vida. Jesucristo nos dio su gracia y no tenemos que trabajar para ganarla. Si tú crees que hay un cielo y que tienes que trabajar duramente para alcanzar ese cielo, yo me pondría a pensar qué clase de cielo es aquel en el cual tú crees. ¿Es un cielo barato que uno puede hacer lo suficiente para ganárselo? Yo no creo en esa clase de cielo. Yo creo en un cielo que nos describe la Biblia, que es tan maravilloso que yo no puedo alcanzar a pagarlo. Yo no puedo trabajar lo suficientemente fuerte para ganarme ese cielo. No hay esfuerzo, trabajo, ni forma en la cual podamos merecer ese cielo. Lo único que hay es el camino de la gracia, el aceptar el perdón, el regalo de Jesús en la cruz. Y de esa manera tenemos entrada al cielo. Después, todo lo que hagamos a partir de ahí es una respuesta para lo que ya tenemos. Es una respuesta al amor de Dios que llena nuestros corazones. Pero no primero, que debo de cumplir, debo de orar, debo de leer, debo de arrodillarme. Le pregunté a un amigo que no es cristiano, es musulmán. Le pregunté, ¿acaso en tu religión ocurre algo así de este tipo? Le expliqué lo que era el legalismo. Me dijo, dice, a montones. Y él me dijo, déjame explicarte. Dice, ellos están obligados a orar 5 veces al día. 5 veces al día. Y para orar, ellos tienen que cumplir un ritual. Tienen que asearse. Él me dijo así, tienen que asearse sus partes íntimas. Tienen que lavarse sus partes íntimas. Tienen que lavarse sus brazos, sus manos y brazos hasta la altura del codo. Tienen que lavarse los pies. El lugar donde van a arrodillarse para orar tiene que estar impecable. Tiene que estar previamente aseado. Y él me dijo, es tan difícil que yo no lo hago. Dice, no puedo. Estoy trabajando y no hay dónde orar. No puedo asearme y encontrar un baño donde pueda limpiarme y asearme como lo exige la ley. Porque en su religión hay también leyes que hay que cumplir. Así que por esa razón, él mismo dice, no lo hago. Ni siquiera lo intento. Es muy difícil. Y muchos que intentan ser buenos musulmanes, él me decía, tiran la toalla también. Porque es muy difícil para nosotros. Podemos decir que es difícil o es fácil.
el poder aceptar perdón, un perdón que no nos merecemos, el poder abrir nuestros corazones y finalmente rendirnos y decir, Dios mío, me enfrento a una realidad, no puedo por mí mismo. Soy incapaz de cumplir con las cosas para ser digno tuyo. Pero sé que tú me amas. Te abro la puerta en mi corazón, te entrego mi vida. Y recibiendo su amor, ahora me toca simplemente vivir. Y es una vida de agradecimiento. Y es una vida solamente de saber decir, no merecía esto, Señor. Gracias porque me amas. Quiero vivir para ti. Quiero hacer las cosas correctamente. Ayúdame, Señor. Y siempre Él va a estar ahí, con los brazos abiertos para recibirnos. Y cuando fallamos, ¿qué fallamos? Él está ahí, mirándonos y esperándonos. No como el fariseo que está esperando mirarnos y señalarnos aquello en lo cual te has equivocado. Ese no es Jesús, ese no es el espíritu de la letra, ese no es el espíritu ni la intención de Dios cuando vino al mundo. Fue para gracia, para salvar el mundo, no para condenarlo. Vamos a orar. Padre Celestial, bendito sea, Señor. Gracias, Dios, por tu infinito amor. Te rogamos, oh Señor, que seas tú consolándonos, oh Señor, sanando las heridas que aún tenemos en nuestros corazones, ayudándonos, oh Dios Santo, a comprender el verdadero motivo, la intención que tú pusiste en tu palabra. Oh Dios Santo, a comprender el sacrificio de la cruz de nuestro Señor Jesucristo y sus propósitos, oh Dios Santo, el para qué Él vino al mundo, el poder aceptar su sacrificio y apropiarnos de Él y vivir para Él. Gracias, Dios. Bendito sea tu nombre. Gracias, Padre Celestial. En el nombre de Jesús oramos a ti. Amén. Y amén. Amén. Gracias, Pastor José. Gracias. ¿Estamos ahí, José Luis? ¿Estás por ahí? Paola, ¿estás por ahí? ¿Me escuchan? Pastor, sí estoy, amén. Ah, ya. ¿Y José Luis, estás? ¿Estás o NA? Estamos escuchando, pastor. Ah, ya. ¿Quién habla? ¿Josilla? José Luis. Los dos. Ah, ya. A ver, para escuchar a José Luis. Hola, José Luis. Amén, pastor. Sí, sí se escucha. Ah, ya. Bueno, hemos escuchado la meditación de la palabra de Dios y estaba escuchando y creo que Dios me ha estado hablando, me ha estado guiando a hablar contigo, Paola, y contigo, José Luis, ahorita unas palabras. Y porque miren, no sé, yo acá nomás leo José Luis, Paola, bueno, mi esposa y el pastor José y Josilla, los cuales pues quedarán como testigos de mis palabras. Porque no vayan a pensar que yo les he invitado a ustedes nomás, ¿ah? Nosotros en el WhatsApp tengo un grupo en difusión donde hay 59 jóvenes y les he enviado la invitación, ¿no? Entonces, pero lo veo que hemos quedado nosotros y bueno, Dios sabe lo que hace, ¿no?
Dios sabe lo que hace, cómo lo hace. En su plan estuvo que estemos nosotros hoy. Amén. Quiero que sepas, Paola y José Luis, de que la iglesia Misión Cristiano siempre ha sido su iglesia. Que las puertas de la iglesia siempre han estado abiertas para ustedes. Seguirán abiertas. Nunca hemos dejado de amarlos. Nunca hemos dejado de extrañarlos. Por eso es que de alguna manera siempre nos hemos encontrado, nos hemos llamado. Todo en la vida tiene un porqué. Todo tiene un porqué. El día que ustedes salieron de la iglesia, tiene que haber habido un porqué definitivamente. Eso no importa. A pesar de que sé que no ha habido nada malo, ¿no? Por, no vaya a ser que quede algún tipo de, qué sé yo, ¿no? De pensamiento por ahí, de repente pasó algo, jamás. José Luis, si yo te conozco, eres un hermano valiente, saliste, te acompañé hasta el movimiento, conversamos. Y Paola igual, ¿no? Me acuerdo claramente el día que conversamos, estaba tu mami y te dije que bueno, sí, vayas, pero que solamente me preocupaba algo que tú ya solita te darías cuenta. Bien, lo que puedo ver ahora es que ustedes ya han tenido un buen tiempo en su iglesia actual, lo cual tienen que haber aprendido cosas buenas definitivamente, ¿no? Y por lo tanto, imagino que están mejores, pues, ¿no? Tienen que haber madurado, tienen que haber juzgado de todas maneras, evaluado, ¿no? No hay iglesia perfecta, etcétera, ¿no? El meollo del asunto es que espero estar llegando a una Paola y a un José más maduros que hayan podido discernir, escuchen la voz de Dios. Siempre Jesús les dijo a los fariseos legalistas, siempre les tocaba la misma nota de la guitarra. Id y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, como bien lo ha predicado José. Yo fui al movimiento misionero mundial tiempo, me he considerado siempre un pentecostal. Si José se acuerda en el tiempo que estudiamos juntos en el seminario bíblico, que es hace años, yo era de los que decían, pues, gloria a Dios, poder en la sangre de Jesús, etcétera, porque hasta el día de hoy valoro el trabajo del movimiento misionero mundial, del pastor Rodolfo González Cruz, que lo conozco, a Raúl Caldas, Crisóstomo Rivera, los conozco. Algunos de ellos soy muy amigo con ellos. Entonces, espero que esta palabra puedan degustarla, evaluarla, discernirla, porque conozco el movimiento misionero mundial. Y no sé por lo que ustedes estarán pasando exactamente, pero quiero que sepan que los amo en el Señor y que los necesito para servir a Dios. Sé que ustedes dos aman a Dios. Sé que ustedes dos son siervos de Dios. Dios los ha tocado, Dios los ha transformado. Ustedes aman genuinamente al Señor. Así que Dios les guíe. Y si en lo que Dios les guía está servir juntos al Señor, háganmelo saber. Porque necesitamos siervos y siervas de Dios. Si Dios no les guiara a regresar a Misión Cristianos, no vuelvan. Háganle caso a Dios. Dios va a hablarles, Dios va a confirmarles.
Y si tienen que volver y Dios le hablara, háganlo ya, porque necesitamos hombres y mujeres que amen a Dios y que le sirvan. Amén, Paola y José Luis. Abro mi corazón, no son palabras preparadas ni nada de eso, solamente abro mi corazón para decirles que Amén, lo pastor. necesitamos, sigan adelante. Los amamos en el Señor. Amén. ¿Ya? Muy bien. Yo he estudiado en 3 lugares, oye, no sé cómo Dios así me ha llevado. Estudié en el Seminario Bíblico Alianza, que es prácticamente bautista. Estudié ahora en otra institución teológica, que es presbiterana. Y después estudié en otra institución de las Asambleas de Dios, un cruce teológico, ¿ah? ¿Con cuál me quedo? Con ninguna. De las 3 he tenido que sacar un poco, porque estudié en las 3. Estoy graduado, ya ahora terminando la última. Prácticamente ya gradué la licenciatura de la última, que es presbiterana, pentecostal y bautista, y mezclar eso es, olvídense. He servido al Señor no sé cuántos, muchos años en la Asamblea de Dios, y he servido al Señor muchos años en la bautista. Entonces, muchas cosas tenía que decir, no, esto me quedo con esto, pero esto no. Y al otro lado, años también tenía que decir, me quedo con esto, pero esto no. Y no puedo obligarle a nadie a pensar como yo pienso. Es un asunto personal. Personal. Hay cosas buenas que aprender de cada uno de los dos. Lo importante es que uno tenga la convicción de estar haciendo lo que Dios le ha mandado hacer a uno. Amén. Están en nuestras oraciones, les amo mucho. Josilla, sigue adelante, Josilla. Amén, pastor. No declines por nada. Por nada, hermano. Este camino es para valientes. No queremos verte un tiempo y de ahí no verte. Eso no puede ser, hermano. Pues si no, vamos a tener que usar la administración, una administración muy humana. ¿Ya, Josilla? De ahí pediremos perdón nomás. Mantente firme hasta el final. Ya estamos grandes. Todos los que estamos en esta reunión somos grandes. Somos adultos. Muy bien. El día de mañana tenemos nuestro culto a las 7 de la noche. El día de mañana pasen la voz. En el caso tuyo, Paola, procura que estés con tu esposo, porque voy a hablar de los esposos. Mañana voy a hablar de los esposos. Entonces, si conocen matrimonios así, procuren que entren, porque a veces son temas, ¿no?, que hay que tratarlo, y más las casadas que están teniendo problemas con sus esposos. Y bueno, pues pasan, ¿no? Pasan cosas. Si todavía estás, pues vive con su esposo, ¿no? Porque también hay situaciones donde ya a paz nos llamó el Señor y hay que tomar el primer avión, ¿no? O sea, eso también es así, ¿no? Pero es importante, ¿ya? Que Dios me los bendiga. Vamos a hacer una oración y vamos a dar por culminado este servicio. Padre, te damos gracias, muchas gracias por este culto, Señor. Retenemos tu palabra. De veras, Señor, que nunca quisiéramos encontrarnos luchando contigo, ni mucho menos, Señor, aumentar a tu ley perfecta. Nada, Señor. Líbranos, Padre, de este enemigo camuflado que es el legalismo, Señor, que no hace más que atarnos, volver a los viejos rudimentos y nos quita libertad, Señor, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor. Queremos andar libres, sin ningún tipo de caretas, ni acusaciones, ni creernos, Señor, absolutamente nada. Ayúdanos, Señor. Líbranos, Señor, de estas cosas, por favor. Antes bien, haznos, Señor, ganadores de almas, reconciliadores, Señor, de muchas personas para contigo.
Ayúdanos, Señor, a aprender misericordia, amar misericordia, Dios. En Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo. Oramos así. Amén y amén. Que el Señor me lo bendiga. Hasta mañana, Dios mediante. Chao, Josilla. Dios te bendiga, Yurren. Gracias. Bueno, José Luis, Josilla, Paola. Dios le bendiga, Pastor José, Dios te bendiga, Paola. Pastora Vanessa, José Luis y al otro hermano también. Dios le bendiga hasta mañana. Chao, Paola. Saludos. Mañana, Paola. Chao, Pa. Chao, Pa. Chao. Lindo. Chao, José Luis. Dios te bendiga. Ese José Luis. ¿Ah? Dime, Vane. Tengo un mensaje de Girley Ajá. que dice: buenas noches, queremos dar, así dice, unos 10 minutos contigo en nuestro momento especial de reunión, nuestro compromiso. Esperamos que puedas conectar. Y mándame la dirección de Zoom. Ah, ya. Ahorita. Yo he recibido lo mismo. ¿Es para en este momento o es luego? José, le ha pedido la mano hoy Vicenzo. Estoy viendo ahorita, ¿por qué no le está entramos ahí? pidiendo ahorita la mano. Entramos, pues. Nos vemos ahí. Ok, ahí voy. Voy a entrar, ¿ya? Va a haber comida, pastor. Pero ahí me voy a poner... Ahí vamos a cambiar de sombrero. Mira, pastor. Pastor, va a haber comida. Oye, era en vivo, pedida de mano. ¿Qué pasa? Ya, Estamos yo con hambre, corto, ya. pastora. Ahí ahorita. Chao, chicos, nos vemos mañana. Mañana Dios le hay bendiga, pastor. Y más sinceras felicidades para todos ustedes, que es lo más importante, ¿no? La unión. Hola. Gracias, Princesa. Cristian. Gracias, hermano, muchas gracias. Y es cierto, pues, ¿no? Como tú ¿Qué haces para entrar ahí? Hay que muy salir de esto, importante ¿no?